Los invito a ponerse de pie, hermanos, para así cantar una alabanza y que este hogar a nuestro hermano. Vamos a cantar esta alabanza, hermano. Sublime gracia. Su hermano puede pasar. Señor los bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento un momento. Pues estamos contentos, hermanos, de estar nuevamente aquí en la casa de Dios. Amén. Yo creo que esta casa es una casa de adoración donde venimos a adorarle a Él, hermanos. Amén. Él es un Dios. Amén. Bueno, la palabra Dios quiere decir objeto de adoración, entonces Él es un objeto de adoración, amén. Entonces Dios es digno de ser adorado y es lo que estamos tratando de hacer, hermanos, amén, adorar a Dios al venir a este lugar, amén. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor. Yo me vi guiado, hermanos, a hablar de estas escrituras que vamos a leer acerca de Moisés, de cuando Moisés, hermanos, él se tenía que ir y Dios le dijo que se subiera al monte porque ahí él iba a morir. Mire, si pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a leer una escritura en Deuteronomios 31, hermanos, amén. Oren en sus corazones, hermanos, para que Dios nos dé libertad, que sea un mensaje largo o corto, pero que Dios nos dé libertad de hablar y que salgamos bendecidos, hermanos, amén. Yo creo que la palabra de Dios es muy extensa, hermanos, amén. Pero queremos que sea Él hablando, hermanos. Y él lo puede hacer, Él lo ha hecho y lo hará, hermanos. Deuteronomios 31, del versículo 1 al 8, hermanos, amén. Dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y le dijo: este día soy de edad de 120 años. Imagínense la edad de Moisés, 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Dice: y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado.
esforzaos y cobrar ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Tú se las harás heredar, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, venimos confiando en ti, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro refugio. Podemos acudir a ti, Señor, en el tiempo de tribulaciones. Señor, el diablo puede llegar a nuestras mentes y decirnos cuántas cosas, Señor, queriendo hacernos dudar de tu palabra, Señor, y de este camino. Mas sin embargo, ahí está el Espíritu Santo, Señor, recordándonos las cosas, Señor, que tú nos has hablado por tanto tiempo, Señor, que somos un pueblo especial, un pueblo llamado para ser tu novia. Así que te agradecemos por eso, Dios, porque tú derramaste tu sangre ahí en la cruz del Calvario, enviando a tu Hijo, y esa sangre nosotros la hemos aceptado, Señor, y esa sangre nos ha justificado, esa sangre ha borrado nuestros pecados y nos ha salvado de la ira venidera, Dios. Así que te agradecemos por esa sangre, te agradecemos también por ese sumo sacerdote que tú pusiste ahí, Señor, por causa de nuestras debilidades, por ese abogado, Señor, que tú pusiste también ahí para con nosotros, Señor, para poder acudir a Él y que Él defienda nuestro caso. Señor, todo nos lo pusiste en nuestras manos y Señor, para servirte mejor, porque, Señor, nosotros no pudiéramos venir aquí, Señor, llenos de pecado, llenos de ira, llenos de contienda, sino que al venir a este lugar, Señor, podemos ponernos bajo tu sangre, Señor, y tú borrarás todas esas cosas y seremos agradables delante de tu presencia. Así que yo pongo esta congregación en tus manos, Señor. Sé tú con nosotros, que descienda tu Espíritu Santo como tú lo prometiste y nos hable, Señor, a través de tu palabra, y que salgamos bendecidos. Te lo pedimos en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Mire, vamos a hablar de esta escritura de Deuteronomio 31. Dice: no te desampararé. Amén. Ese es el tema. ¿Por qué, hermanos? Porque le está diciendo Moisés a Josué: mira, Dios me ha mostrado que yo me tengo que ir, que tengo que morir. Pero dice: pero Dios va a estar contigo. No te desanimes, no te intimides. Tú vas a seguir el camino. Tú vas a llevar al pueblo al bautismo del Espíritu Santo, a la tierra prometida. Usted sabe, Josué es un tipo del Espíritu Santo, hermanos, amén. Y a nosotros se nos prometió el Espíritu Santo, que Él vendría y nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Dice la palabra, el Paracletos, quiere decir uno que te agarra de la mano y te lleva por el camino. Ese es el Paracletos del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él prometió ese Espíritu Santo que nos iba a ir guiando, que nos iba a tomar de la mano y llevarnos, hermanos, por este camino hacia el bautismo del Espíritu Santo, a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros en el camino contristamos el Espíritu Santo, ignoramos el Espíritu Santo, entonces cuando la cosa nos va mal, amén. Pero si nosotros buscáramos siempre de su presencia, del Espíritu Santo, si nosotros falláramos pero nos arrepintiéramos y buscáramos el perdón de Dios y la presencia de Dios, ese Espíritu Santo nos seguiría guiando, hermanos. Entonces Él está aquí porque Dios ha prometido enviarlo. Entonces yo espero que en esta tarde nos dé libertad para poder hablar sus pensamientos y no los de nosotros, hermanos, amén. Entonces ahí estaba Josué y le dice a Moisés: mira, no te vayas a desanimar, porque Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar. Si Dios se estaba llevando a Moisés, pero estaba dejando a este Josué. Entonces eran los últimos días de Moisés. Dice, él duró, hermanos, 120 años, como leímos la escritura. Dice, y Dios me ha mostrado que no cruzaré este Jordán. Mire, cuando Moisés estaba, hermanos, usted sabe, era la frontera. El Jordán era lo que dividía, hermanos, el desierto de la tierra prometida.
O sea, ese Jordán dividía el proceso de santificación al bautismo del Espíritu Santo, el Jordán. Y usted sabe que el Jordán quiere decir muerte a sí mismo. Entonces estaba a un paso Moisés de meter al pueblo, hermanos, a la tierra prometida, pero Dios le dijo que él no lo haría. Entonces dice Moisés, tengo 120 años, ya no puedo entrar ni salir, era demasiado viejo. Y dice, duró 40 años en Egipto. Esos 40 años en Egipto, pues se preparó según Egipto. Moisés, hermano, llegó a ser un gran general. Pero al último, cuando él cumplió sus 40 años, todo eso que aprendió, dice que él aún enseñaba estrategias de guerra, era un gran general y podía darle clases a los sabios. O sea, era un hombre, hermanos, que estaba enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre que tenía poder, que tenía autoridad ahí con los egipcios, pero a la hora de la hora, hermanos, pues no le sirvió de nada todo eso. Fueron 40 años en Egipto y 40 años en el desierto, cuidando ovejas, amén, andando de aquí para allá, hermanos. Ahí, pues él era ovejero ahí en el desierto, hermanos, amén. Entonces duró 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años sirviéndole a Dios. La tercera etapa de su vida, que fue la mejor. Le sirvió al mundo, le sirvió a Egipto 40 años, anduvo errante por 40 años, pero lo importante es que le sirvió a Dios por 40 años. 120 años y era el tiempo de que él se tenía que ir. Entonces le dijo Dios, súbete al monte, parece que era el monte Nebo, y dice, ese está frente a Jericó y mira la tierra prometida. Entonces Moisés, hermanos, de ahí de ese monte alcanzó a divisar la tierra, la que Dios había prometido, amén, la que Dios le había prometido a sus padres, a ese pueblo de Israel. Él divisó aquella tierra. Entonces yo creo que eso es algo muy glorioso de parte de Dios, hermanos, amén, que le haya mostrado la tierra por la cual él había salido de Egipto, por la cual él había aguantado, hermanos, tanto a ese pueblo. Moisés muchas veces se paró por ese pueblo, hermanos. Aún Dios quería destruir a ese pueblo, pero dice que Moisés se paraba en la brecha y le decía, Señor, ¿cómo vas a destruir a este pueblo? Le decía así, tú hazte a un lado, Moisés, porque yo te voy a poner con gente mejor. Este pueblo es duro de servir. Y decía, Señor, pues si los vas a matar aquí en el desierto, ¿qué van a decir la gente? Los mataste para no meterlos a la tierra prometida porque no pudiste. Y Dios los perdonaba porque Moisés intercedía por el pueblo. Entonces ese era el espíritu de Cristo, hermanos, intercediendo allá en aquel tiempo por el pueblo. Entonces, ¿cuántas cosas hizo Moisés y aguantó Moisés? Pero Dios le mostró ahí la tierra, no pudo entrar. Pero la misericordia de Dios, hermanos, después de mostrarle la tierra, dice, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, Dios, hermanos, le permitió entrar a Moisés, porque ahí estuvo Moisés, amén, en el monte de la transfiguración. Entonces fíjese la gracia y la misericordia de Dios, de que no solamente se lo mostró, sino lo introdujo, amén. Entonces, para un cristiano ese debe ser un anhelo, hermano, su meta, entrar a la tierra prometida, a ese bautismo del Espíritu Santo. No debe de haber otra cosa mejor para nosotros, no nos debemos de conformar con nada más o con nada menos de solamente ser justificados o ser santos. Necesitamos que Dios esté en nosotros, hermanos, que Dios nos llene de su presencia, que Dios nos llene de su gloria. Entonces eso es lo que anhelaba el pueblo de Israel, lo que anhelaba Moisés, y al último, cuando llegó a la frontera, no pudo o no le fue permitido introducir al pueblo a la tierra prometida, y le dijo Dios por qué. Y era porque Moisés, hermanos, se había ensalzado cuando golpeó la roca. Mire, la primera vez Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y la roca dará su agua. Eso hablaba de Jesucristo. Estaba un pueblo sediento, Moisés agarró la vara y golpeó la roca, y esa roca le dio vida a ese pueblo sediento o necesitado. Pero la segunda vez le dijo, háblale a la roca y la roca dará su agua. Y Moisés, alterado,
volvió a golpear la roca. Eso habla de la segunda crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, usted sabe que la gente ahora está crucificando la palabra, pero ahí estaba Moisés y por ese detalle Dios no le permitió introducir al pueblo a la tierra prometida, hermanos, amén. Entonces, podemos ser hombres de Dios, varones de Dios, pero tenemos que hacer lo que Dios dice, hermanos, amén. Obediencia es mejor que todos los sacrificios. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, debemos de obedecer a Dios en todo, aunque a veces queremos hacer cosas que parecen bien, pero si Dios no lo mandó, hermanos, mejor no lo hagamos. Entonces Moisés golpeó la roca desobedeciendo la voz de Dios cuando solamente le había dicho háblale a la roca, y por eso solamente divisó la tierra de lejos, hermanos, amén. Entonces, mire, en el versículo 3 que acabamos de leer, dice, de Deuteronomio 31, dice: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Amén. Cuando ellos estaban ahí, hermanos, de este lado del Jordán, se levantaron estos dos reyes contra Israel. Israel los derrotó porque Dios peleaba por ellos. Y vencieron a estos dos reyes y poseyeron sus tierras. Ahí fue cuando Moisés puso ahí a dos tribus, a la tribu, dice, de Rubén, de Gad, y media tribu de Manasés. Es lo que hizo Moisés antes de cruzar el Jordán. Entonces, eso era algo que Dios iba a hacer de aquel lado del Jordán también, hermanos, amén. Pero por lo pronto ahí quedaron esas dos tribus y media. Y Moisés lo hizo y los colocó ahí porque esos reyes se levantaron contra Israel. Entonces le está diciendo a Josué, así como Dios actuó, así conmigo, con estos reyes, así Dios va a actuar allá. La tierra es de ustedes, la tierra es su heredad. Dios va a sacar a todos aquellos pueblos y les va a dar la tierra por heredad, porque Dios lo había prometido desde un principio. Entonces dice el versículo 6, dice: esforzaos y cobrar ánimo, y no teman ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces ahí estaba Dios hablándole a Josué por medio de Moisés, hermanos, amén, que no hubiera temor. Entonces nosotros no debe de haber ese temor, hermanos, de seguir adelante. Dios está con nosotros, Él lo ha prometido. Mire, una vez el pueblo de Israel, usted se acuerda del becerro de oro, cuando ellos hicieron aquel becerro de oro porque Moisés no venía, fíjese, el pueblo siente cuando ellos tienen un líder, el pueblo como que pone sus ojos en ese líder y los quita de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, sube al monte. Duró 40 días, hermanos, en el monte. Y decía la gente: Moisés no viene. Y le dijeron a Aarón: Aarón, haznos unos dioses o becerros de oro para poder adorar. Porque Moisés, quién sabe qué le pasó, a lo mejor ya se murió. Y el pueblo se desenfrenó, hermanos, amén. Se desenfrenó porque no miraban a su líder entre ellos, hermanos, amén. Entonces ellos no estaban faltándole a Moisés, le estaban faltando a Dios. Y ellos se fueron a adorar a aquellos becerros de oro, dejando a un lado el pacto, dejando a un lado todo lo que Dios había hecho con ellos. Y hermanos, cuando bajó Moisés de aquel lugar, fue tanto el coraje que le dio, el celo. Dice que quebró las tablas del pacto que él traía por lo que había hecho el pueblo. Entonces, por eso dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, amén. Ahí es donde debemos de correr cada uno de nosotros, hermanos, amén, en tiempo de angustia y en tiempo de tribulación. Entonces, pero este pueblo no, este pueblo se fue a la idolatría, a hacer cada quien lo que quería. Entonces Dios abandonó a ese pueblo y por causa de esas cosas, hermanos, pues muchos murieron, amén. Y le quiero leer en Éxodo 33, el versículo 12.
Éxodo 33:12. Dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y espero que nosotros tomemos consejo de estas cosas, hermanos. Eso 33:12 dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, porque Moisés no se sentía capaz de sacar a aquel pueblo de Egipto. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira, Moisés, yo voy a ir contigo y tú vas a descansar. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que echarle las cargas a Él. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, pero a veces también las queremos llevar nosotros. El siguiente versículo, hermano. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y dice: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, o sea, no nos abandones, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, que seamos un pueblo diferente. Dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces le está diciendo Moisés a Dios: mira, Dios, tú dices que saca este pueblo de Egipto, pero Señor, yo quiero que tu presencia esté conmigo y que tu presencia esté con nosotros, porque este es un pueblo tuyo. Entonces Dios ciertamente, hermano, lo había puesto a Moisés al frente, pero Dios es el que los iba guiando. Usted puede ver la columna de fuego, usted puede ver la nube y todas esas cosas que Dios iba haciendo por ellos en el desierto. Entonces Dios los estaba sacando de Egipto, pero Él prometió su presencia entre ellos. Entonces cuando Moisés, hermanos, cuando Moisés ya se tenía que ir, entonces le dice Dios a Josué: así como estuve con Moisés, yo también estaré contigo. O sea, yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar, yo voy a seguir con ustedes, yo los voy a seguir guiando. Amén. Entonces debemos de entender, hermanos, amén, que la etapa de Moisés fue una etapa y la etapa de Josué fue otra, hermanos, amén. Dos etapas diferentes. Hermanos, cuando tomó Moisés al pueblo, sí, ciertamente estaba la presencia de Dios con ellos, hermanos, amén. Pero el pueblo duró 40 años rodeando el desierto, hermanos, amén. No había un mandato de Dios, no había un sentir de Dios hacia el pueblo de decir: vayan y posean la tierra. Estaba la promesa, tenían la palabra, tenían la promesa, tenían todo, pero no había una atmósfera, no había un sentir entre ellos de ir y tomar la tierra prometida, hermanos, amén. No era el tiempo. Duraron 40 años, hermanos, dando vueltas, y sí, Dios está con nosotros. Pues ¿quién va a negar la presencia de Dios con esa nube que se mueve aquí para taparnos el sol? ¿O quién va a negar la presencia de Dios con esa columna de fuego? Que esa columna de fuego nos protegió del ejército egipcio, se puso entre Israel y Egipto, hermanos, amén, y los protegió y los guiaba de noche. Tenían sanidad, hermanos, tenían una serpiente en un asta. ¿Quién iba a negar la presencia de Dios en el pueblo de Israel, hermanos? Pero fueron 40 años dando vueltas en lo mismo. Tenemos la presencia de Dios, tenemos sanidad divina, hermanos, pero no tenían esa atmósfera, ese sentir de ir y ser llenos del bautismo del Espíritu Santo, o sea, heredar la promesa, hermanos, amén. Entonces Dios, hermanos, se llevó a Moisés, y cuando Dios se lleva a Moisés, entonces la atmósfera cambia, hermanos, con Josué. La atmósfera cambió y Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida. Dice, cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que pues Moisés fue un gran hombre de Dios, un gran profeta de Dios, dice que desde su nacimiento Dios lo cuidó, Dios estuvo con él. Dice, él fue escondido por sus padres, encontrado por la hija de Faraón. O sea, todo se movió conforme al propósito de Dios, todas las cosas ayudan para bien, dice la palabra. Entonces, si usted se fija, dice la Escritura
que cuando lo miró la hija de Faraón, o cuando lo miraron sus padres, dice que lo miraron un niño hermoso, y esa fue una cualidad que le ayudó. O sea, eso por predestinación. Entonces era un niño hermoso y su mamá lo puso en aquella canasta de tule, y lo mandaron por el río entre los cocodrilos, y Dios lo cuidó, Dios tuvo cuidado de él. Y esa barquita llegó hasta donde estaba la hija de Faraón, y lo recogió, y le agradó al niño, y lo crió como su hijo, hermanos, amén. Entonces Dios estaba teniendo cuidado con él. Entonces él por 40 años estuvo ahí en Egipto, Moisés, y un día él sabía, hermanos, que él tenía un llamado de Dios, pero como le digo, no era la atmósfera correcta, ni era el tiempo correcto, porque él sabía que él iba a ser el libertador del pueblo y que él iba a sacar a Israel de Egipto, amén. Pero no era el tiempo, y Moisés se adelantó y mató a un egipcio, y tuvo que salir huyendo, hermanos, porque Dios ciertamente estaba con él, pero no estaba para que hiciera eso, para que se adelantara a los tiempos. Y por eso Moisés duró por allá 40 años, hermanos, en el desierto, siendo entrenado por Dios. Porque si usted se fija, el pueblo de Israel, hermanos, ya habían cumplido 400 años para salir de Egipto, porque Dios dijo que saldrían después de 400 años. Pero el pueblo duró 420 años, me parece, hermanos, años de más. ¿Por causa de qué? De adelantarse al tiempo de Dios. Entonces ahí estaba Moisés echando las cosas a perder cuando se adelantó al tiempo de Dios. Pero ya después, cuando Dios lo llamó en la zarza ardiendo, que Moisés tuvo un encuentro con Dios, entonces la atmósfera cambió, hermanos. La atmósfera fue diferente. Moisés salió huyendo de Egipto porque lo querían matar, porque había fallado, había hecho las cosas mal. Entonces la atmósfera cambió, y ¿sabe qué hizo Dios? Mató a todas las personas que tenían algo contra Moisés. Así es cuando Dios pone a un hombre, hermanos, amén. Cuando Dios pone uno enfrente, le dijo Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Entonces cuando Dios llama a Moisés, hermano, la atmósfera cambia, y Dios mata a todos los que tenían algo contra él. Y le dice Dios: regresa a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces fíjese la diferencia de adelantarse a los tiempos de Dios y la diferencia de esperar en Dios, amén. Entonces yo espero, hermanos, que usted entienda que esa atmósfera tiene que cambiar, esa atmósfera de que nosotros, de que veníamos al culto y nos íbamos para la casa y la cosa continuaba igual. Esa atmósfera tiene que cambiar, hermanos, amén, y tiene que haber un sentir en nosotros de ir hacia la tierra prometida y heredar lo que es nuestro, heredar todas las promesas de Dios. Entonces ahí estaba Moisés, la atmósfera había cambiado y él regresó a Egipto, amén. Ya no llegó con ese ego, con esa altivez de un gran general, él llegó tartamudo, hermanos, no podía ni hablar. Y llegó Moisés con una vara chueca, con un asno, con su esposa, con su hijo, a libertar a un pueblo de aquella nación tan grande y poderosa que era Egipto. Pero ahora era Dios con él, hermanos, amén. Y Dios estaba con Moisés. Dice la Escritura que por ahí en Hebreos dice que Moisés como siervo obedecía a Dios, le servía a Dios en todo lo que se tenía que hacer o decir, como siervo. Pero dice, pero lo compara con Cristo. Moisés servía en la casa de Dios, pero Cristo dice, la casa es de él, es hijo. Él tiene más mandato, Cristo. Pero se refiere a que Moisés tenía mandato, pero de parte de Dios. Dice, Moisés hacía la voluntad de Dios, porque Moisés solamente le decía a Dios: ve y dile a Faraón. Moisés era un siervo de Dios. Ve y dile a Faraón, ve y dile al pueblo, ve y manda al pueblo. O sea, Moisés era un hombre, hermano, que solamente obedecía lo que Dios le decía, y es lo que él iba y hacía, amén, porque él era siervo. Y esa fue en toda su trayectoria. Usted se acuerda una vez que iba al pueblo por el desierto, y dice, bueno, Moisés, ¿quién lo puso a Moisés? Y la gente ya no le tenía mucho respeto a Moisés.
pero Dios lo había puesto desde su nacimiento, hermanos, amén. Y dijo Dios, júntame al pueblo en el monte, yo voy a hablar. No, pues el pueblo salió espantado de ahí, hermanos, de escuchar la voz de Dios. Y le decían, Moisés, que ya no nos hable Dios, mejor que Dios te hable a ti y tú ya nos hablas a nosotros. Y de esa manera lo había hecho siempre, nomás que el pueblo dudaba. Siempre Dios le había dicho, Moisés, ve, dile al pueblo. Moisés manda al pueblo, pero ahora cuando Dios estaba hablando, estaba diciendo al pueblo, todo temeroso, mejor que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros. Amén. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel ahí cuando le perdieron el respeto a Moisés. Entonces Dios, hermanos, siempre se para por el hombre que Él pone al frente. Yo creo que Dios, hermanos, siempre tiene que respaldar su palabra. Y si Dios pone a un hombre, hermanos, Dios va a tener cuidado de él. Y aquí entre nosotros, pues nosotros estamos esperando en Dios. Dios va a hacer las cosas, Dios va a poner el hombre indicado y Dios va a respaldar al hombre indicado. Y entonces ahí es cuando, mire, porque cuando Dios pone a un hombre, por ejemplo, a Moisés le dijo, Moisés, ¿qué traes ahí? Dijo Moisés, una vara. Hasta entonces se dio cuenta Moisés lo que traía ahí. Era autoridad. Y esa vara significaba autoridad y Dios se la había dado esa autoridad. Y ya le dijo, le dio esa señal de la vara que se convertía en serpiente echándola al suelo. Pero esa era autoridad que Moisés tenía y esa vara Moisés la había cargado por 40 años en el desierto. Amén. Pero cuando Dios le dijo, ¿qué traes ahí? Esa vara era la autoridad, Dios dándole la autoridad. Entonces le dio esa señal. Y cuando él traía aquellas plagas a Egipto, solamente extendía la vara y hablaba la palabra y venían las plagas. Entonces esa era vara de juicio. Mire, esa vara era bendición, hermanos, para el pueblo de Israel. Qué bendición cuando aquella vara se extendió, hermanos, y se abrió el mar rojo. Se abrió en dos. Dios hizo un camino ahí en el mar rojo. Qué bendición esa vara. Pero esa vara, hermanos, que era para bendición del pueblo de Israel, también era para juicio de los enemigos. Esa vara trajo tanta plaga ahí en Egipto, porque esa misma vara cerró el mar y ahogó a los egipcios. Entonces esa misma vara que era para juicio de los demás, hermanos, para otros era para salvación, para sanidad. Entonces Dios, hermanos, hace esas cosas. Entonces esa fue toda la trayectoria de Moisés. A hablar lo que Dios le había mandado. Y eso fue su camino, él guiando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, por eso le estoy diciendo, esa es la etapa de Moisés que estamos hablando. Dios hacía todo, hermanos, amén. En el desierto Dios hacía la comida, porque dice que los ángeles amasaban, amén. El ejército de Dios hacía la comida para su pueblo. Tenían sed, les daba agua de la roca. Dice que esa roca los seguía por todo el desierto y esa roca era Cristo. Entonces esa agua los seguía por todo el desierto. Dios se encargaba del agua, Dios se encargaba de la comida, ellos solamente iban y recogían el maná. Y cuando querían carne les mandaba carne. Entonces tenían la nube, tenían la columna de fuego. Tenían todas esas cosas, hermanos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no hacía nada. Es más, el pueblo de Israel ni peleaba, hermanos. No era un ejército. Entonces dice la Escritura que Dios, hermanos, dice que agarró a Israel y se lo llevó por un lugar más lejecitos. Pero dijo, porque por acá está más corto, pero si me lo llevo por allá, este pueblo se va a espantar con la guerra. Porque ellos no conocían de guerras y todas esas cosas. Y por eso se lo llevó por otro lugar, para que no miraran la guerra. O sea, no era un pueblo de guerra, hermanos, amén. Entonces Dios los hizo caminar por aquel desierto, por aquellos lugares, sacándole vuelta a las guerras y alimentándolos y dándoles de beber. Pero eso tenía que cambiar. Porque cuando se trató de heredar la tierra, si quieres cruzar el Jordán, quieres heredar la tierra, entonces tienes que pelear por cada pulgada que tú poseas. La cosa es muy diferente, hermanos, amén. Aquí en el desierto, en esto de santificación y todo eso, hermanos, pues a lo mejor puedes echarles tus cargas al pastor y el pastor orar por ti y cuánta cosa, hermanos. Pero cuando
Se trata de que digas tú, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ahí te tienes que pelear, tienes que enfrentarte. Y sabemos que el peor enemigo somos nosotros mismos, que no queremos morir. No queremos morir a nosotros mismos. Entonces ahí se trata de pelear, hermanos, cuando hay que heredar la tierra. Porque nosotros no tenemos heredad en el desierto, nuestra heredad está a aquel lado del Jordán. Entonces, mire, cuando el pueblo entró al Jordán, a la tierra prometida, dice que el maná cesó de caer. Dijo Dios, hasta aquí les mandé el alimento, les mandó el maná, ahora van a comer de lo mismo que ustedes peleen, de lo mismo que ustedes luchen, de lo que ustedes posean, porque ustedes van a poseer las parcelas de sus enemigos, van a poseer los árboles de sus enemigos, van a poseer el ganado, las vacas, los borregos, las ovejas de sus enemigos, y de eso van a comer. Entonces ya era diferente, ya no era un pueblo consentido, era un pueblo que peleaba, era un pueblo que buscaba su alimento, hermanos, y era un pueblo guiado todavía por Dios. Entonces, un pueblo que no era de guerra, se tuvo que hacer de guerra, hermanos, amén. Y le quiero leer ahí en Deuteronomios 1, del versículo 3 al 8, hermanos. Amén. Deuteronomios 1, del 3 al 8 dice: y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarón, en Edrei. Dice: de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces Dios les mostró que les iban a entregar sus enemigos cuando derrotaron a estos dos reyes. Y dijo Moisés: aquí están sus tierras, y colocó a esas 2 tribus y media, les dio su heredad de este lado del Jordán, decidió dejarlas ahí, pero les dijo: es el momento. La atmósfera ha cambiado, ahora sí, ya basta de dar tantas vueltas. Dios nos ha mostrado que es tiempo de tomar la tierra. Y dice: vamos y crucemos ese Jordán, vamos y tomemos esa heredad que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el pueblo se decidió y la atmósfera empezó a cambiar. Pero hubo algo que le dijo: Moisés, espérate, acuérdate lo que hiciste allá con la roca. Porque Dios desde aquel entonces le había dicho que Él no cruzaría al pueblo por lo que había hecho. Y le dijo: espérate, tú no lo vas a cruzar. Va a ser Josué el que va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Amén. Y sabemos que Josué pues, es un tipo del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y dice la Escritura, hermanos, amén, que por ahí en Efesios 4:11, que Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, amén, para la perfección del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la perfección, a la estatura de ese varón perfecto, hermanos, amén. Entonces yo creo que hay un ministerio que nos va a llevar ahí, hermanos, pero como le digo, la atmósfera tiene que cambiar y va a cambiar. Entonces la atmósfera cambió cuando ellos empezaron a entrar a la tierra prometida, todo cambió. Ahora era un pueblo de guerra, hermanos, ese pueblo temeroso, que Dios lo llevaba, le sacaba la vuelta a las guerras. Ahora era un pueblo de guerra, un pueblo que sabía pelear y que ganaba batallas. Era un pueblo que sabía alimentarse a sí mismo, hermanos. Era un pueblo que podía poseer o hacer su comida y sabían lo que comían. Esa era la diferencia. Y ahí estaba Josué. Y Dios le dijo: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Entonces ahí estuvo Josué cuando iban a poseer Jericó. Y dice que cuando él miró un varón con una espada desenvainada, y se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos?
Y le dijo, no, sino como era el general de las huestes celestes de Jehová. Era aquel varón, era una teofanía de nuestro Señor Jesucristo que venía al frente. Entonces dice el profeta, cuando Josué se encontró con aquel varón, supo que tenía la victoria. ¿Por qué, hermanos? Porque así como Moisés tuvo un encuentro con la zarza ardiendo, ese era el mismo ángel, ahora Josué estaba teniendo ese encuentro, pero ahora no con una zarza, amén. Ahora era un hombre de guerra, hermanos, era un varón de guerra que tenía una espada desenvainada y la iba a usar. Y si usted se fija, la usó contra Jericó, la usó contra todos aquellos pueblos, pero ya era diferente, no era una zarza, era Dios en un guerrero, hermanos, amén. Por eso también Josué tomó la forma de un gran guerrero. Josué fue un gran guerrero, así como ese ángel con aquella espada desenvainada. Entonces, ahora sí, hermanos, si usted se fija, pues Moisés decía, dice Dios que hagan esto, y dice Dios que hagan aquello. Entonces, llegó un tiempo, hermanos, amén, que estaban venciendo al enemigo. Usted sabe cuando Josué paró aquel sol y paró la luna, porque Dios les había prometido que le iba a entregar a sus enemigos, pero si la luz se iba, no iban a poder. Y dice que él habló y le dijo, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón, y se detuvieron. Dice, y nunca se ha sabido que Jehová atienda a la voz de un hombre. Fue algo, fue una paradoja que Dios haya hecho, que dijo Josué, necesito parar el sol, y lo paró. Y Dios atendió a la voz de aquel hombre. Si se fija, qué atmósfera tan diferente, hermanos. Era algo que Dios estaba haciendo con aquel pueblo. Y como le decía, las cualidades, un pueblo de guerra. Entonces, estamos en el tiempo ese, hermano, de tomar la tierra prometida. El profeta vino y nos enseñó el camino, hermanos. Hay una meta, es el bautismo del Espíritu Santo. Si usted está fuera del bautismo, porque el Espíritu Santo, hermanos, es entrar en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo que fue juzgado allá en la cruz del Calvario. Entonces, ese cuerpo ya pasó por juicio. Entonces, si nosotros entramos a ese cuerpo por medio de un mismo Espíritu o del bautismo del Espíritu Santo, nosotros no pasamos por juicio. Para nosotros no hay tribulación, para nosotros no hay juicio, si estamos en Cristo, hermanos. Pero si no estamos en Cristo, a nosotros nos espera juicio, hermanos, amén. Si nosotros no entramos en ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces, estamos en ese tiempo. El profeta nos mostró que, pues, cuánta gente no ha sido llena del bautismo del Espíritu Santo y todas esas cosas, hermano. Pero nosotros estamos llegando en nuestro momento, estamos en nuestro tiempo de poseer eso, hermanos, que llegar a esa meta. Entonces dice la Escritura que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y dice el profeta, allá hay sanidad, ahí está lleno, hermanos, amén, está lleno el cielo en lugares celestiales. Entonces es un lugar donde nosotros debemos de entrar, porque dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, o sea, contra demonios que se mueven en los aires, hermanos, amén. Entonces yo creo que tenemos esa lucha, esa pelea, pero si nos quedamos del lado de la palabra vamos a vencer. Entonces le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y Dios estuvo con el profeta, Dios está con nosotros, Dios nos va a sacar adelante, amén. Mire, como hablábamos de Moisés, Moisés, Dios le dio aquella vara. Bueno, él la traía en el desierto, con esa guiaba las ovejas, con esa vara. Pero cuando él se dio cuenta de lo que significaba esa vara, ahora con esa misma vara iba a sacar las ovejas de Dios de Egipto para llevarlas a la tierra prometida. Por eso le dijo, ¿qué tienes ahí? Entonces Dios puso autoridad en Moisés para guiar a su pueblo. Entonces Moisés no soltaba la vara, él siempre llevaba la vara, la autoridad, y todos sabían que Moisés tenía la autoridad. Pero, hermanos, cuando había un reto que decían, bueno, Moisés, ¿a ti quién te puso o algo? Entonces Moisés soltaba la vara, él soltaba todos sus problemas, todas esas quejas, todas esas cosas, hermanos, que se movían ahí,
cuando Moisés soltaba la vara, cuidado, amén, porque ahora era Dios el que iba a actuar. Cuando aquellos hombres lo resistieron, Janes y Jambres, resistieron a Moisés, él solamente puso la vara en el suelo y su vara o su serpiente se tragó a las otras serpientes, porque ya no era Moisés, era Dios. Entonces, cuando hay un reto, cuando está el hombre de Dios, hermanos, Dios lo respalda y todo, él tiene la vara. Pero cuidado si Dios le dice, suelta la vara. Y eso sucedió en los tiempos de Coré. En esos tiempos cuando andaban en el desierto, decían, bueno, ¿quién puso a Moisés? ¿Quién puso a Aarón? Entonces, Dios se enfadó de ellos, hermanos, amén, de lo que ellos estaban diciendo. Y nosotros también, eran levitas, hermanos, Coré y Datán y Abiram. Y dijeron, nosotros también podemos ofrecer incienso a Dios y que nosotros también somos santos. Pero Dios había puesto a Moisés y a Aarón. Entonces ellos ofrecieron incienso y dijo Moisés, postró sobre su rostro y clamó a Dios y le dijo, júntalos mañana con su incensario y ellos van a ofrecer incienso delante de mi presencia. Y se juntaron y fue cuando se los tragó la tierra a todo aquel pueblo que estaban dudando de que si Dios había puesto a Moisés y Aarón. Entonces Dios les dijo a todo el pueblo, a todos los ancianos, le dijo, porque cada anciano tenía una vara, como teniendo la autoridad de toda la tribu de Israel, de las 12 tribus. Entonces le dijo, toma cada quien su vara y que tome Aarón una vara y pongan su nombre, y cada jefe de tribu que ponga su nombre y traigan las varas delante de mi presencia. Entonces la llevaron delante de la presencia de Dios. Dijo Dios, ya basta, amén, de estas cosas, o sea, de que estén dudando que Dios ponga a alguien. Y fue cuando pusieron las varas, y la vara de Aarón reverdeció y echó hoja, echó ramas, echó almendro. Una vara seca que Aarón cargó por el desierto, hermanos, o tal vez desde joven la traía arriando las ovejas ahí por ahí, pero muchísimos años una vara seca, hermanos, reverdeció, porque Dios estaba con Aarón. Entonces llegó el reto y ya le dijo a Dios a Aarón, amén, que él y su familia, hermanos, amén, iban a ofrecer esos holocaustos en el templo y todas esas cosas, y le dijo, y le dio ciertas ofrendas y ciertos sacrificios. Esto va a ser para ti. Le dio heredad ahí en el templo para él y para su familia, hermanos, amén. Pero Dios siempre respalda, hermanos, al hombre que él pone. Por ejemplo, como le decía, después de que se levantó Datán y Coré, fue cuando Dios hizo eso de las varas, amén. Y lo que más me llama la atención, bueno, uno a veces no entiende las cosas de Dios, pero fueron como 250 hombres a los que se los tragó la tierra, hermanos, que ofrecieron incienso, se abrió la tierra y se los tragó por lo que hicieron. Fueron 250. Pero la ira de Dios se encendió. La ira de Dios se encendió y empezó a haber mortandad en el pueblo. Y fue cuando Moisés le dijo a Aarón que tomara su incensario y se pusiera delante de Jehová y ofreciera incienso para que se calmara la ira de Dios, y la ira de Dios se calmó. No recuerdo el número, pero hermanos, fueron como 14,000 del pueblo que murieron después de eso. De 240 que anduvieron con aquella contradicción, la contradicción de Coré, fueron 250 que murieron. Y pasó eso, se murieron y se encendió la ira de Dios y murieron más, miles. Entonces son cosas que suceden, hermanos, y Dios las hace con un propósito. Entonces la vara mostraba el poder de Dios a favor de su pueblo. Mire, vamos mejor a Romanos 5. Romanos 10:5, perdón. Dice Romanos 10, el versículo 5. Es la misma escritura que está en Deuteronomio. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, Moisés tenía la ley, amén. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, amén. Allá decían en la escritura de Deuteronomio, ¿quién subirá, quién cruzará el mar y nos las traerá? ¿Quién subirá al cielo y nos las traerá? ¿Quién bajará al Seol? Y le dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas.
Mira, Israel, no necesitas que alguien vaya a aquel lado del mar y te traiga los mandamientos. Si ustedes fijan, Moisés ya había subido al monte y Moisés ya le había traído los mandamientos. Solamente guarda eso, no ocupas más. Amén. Y aquí, eso era Moisés en la ley. Ellos tenían la ley que Dios le había dado por medio de Moisés. Dice Romanos 10, el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O sea, ¿quién? Allá decía, ¿quién nos las traerá? Y ahora, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Usted sabe que Él ascendió a la diestra de Dios. Dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cristo fue y le predicó a las almas encarceladas y Él se levantó al tercer día y nos mostró que había vida después de la muerte, hermano. Y Él dejó una tumba vacía. Dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra de tu boca, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Tenemos la palabra, hermanos. Usted no esté buscando quién. Amén. ¿Quién hará esto por nosotros? ¿Quién hará esto por mí? ¿Quién hará esto? Hermanos, entre a la tierra prometida, empieza a pelear, consiga su propio alimento. O sea, luche, posea la tierra. Cada pulgada que usted pise y que usted posea es para usted, esa es su heredad. Amén. Entonces, Dios nos ayude, hermanos, a cambiar nuestra actitud y que Él nos ayude a cambiar esa atmósfera. Tenemos que pasar de esa atmósfera conformista, de estar dando vueltas, a decidirnos a eso, hermanos. Amén. A recibir el Espíritu Santo. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Mire, en cuanto a aquella vara que hablábamos, dice el profeta, hermanos, que Dios agarró aquella vara como en los tiempos de Moisés y ahí enredó nuestros pecados y con eso golpeó la roca, hermanos. Amén. Y Dios nos dio salvación a nosotros, nos dio sanidad. Entonces esa vara de autoridad, esa vara de juicio para nosotros trae liberación, porque fue la misma vara, la misma asta que estuvo allá en el desierto, que Moisés levantó, hermanos, con aquella serpiente para sanidad de Israel. Pero así como aquella asta fue levantada en el desierto, así fue necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera levantado en aquella cruz para que a todo aquel que mirare a Él, hermanos, fuera salvo. Entonces hay sanidad y hay salvación en Jesucristo. O sea, nunca nos olvidemos de eso, hermanos, que la sangre de Jesucristo todavía está ahí, hermanos, perdonando pecados, aniquilando pecados y borrándolos para que nosotros sigamos adelante en esa trayectoria, hermanos. Si alguien ocupa el perdón, hermanos, pídaselo a Dios. Dios es un Dios perdonador. Confiese su falta delante de Dios y Dios volverá a guiarlo y lo sacará adelante, hermanos, porque es algo que debemos de darle la preeminencia de llegar, hermanos, a cruzar ese Jordán, morir a nosotros mismos. Entonces, Dios los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. A lo mejor fue un poco largo, no sé, hermanos, amén, pero me vi guiado a hablar estas cosas, hermanos, y que Dios nos ayude, y ustedes quédense con la palabra siempre sobre cualquier cosa, hermanos. Y yo creo que Dios es un Dios sobrenatural y Él actúa. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias en particular, Señor, porque se puso una bonita atmósfera, Señor, hubo libertad para hablar tu palabra, a pesar de las circunstancias, Señor, pero te agradezco porque hemos visto que somos una iglesia unida. Señor, hasta ahorita no ha habido desacuerdo en lo que se ha hecho, así que, Señor, tú estás con nosotros. Solamente eso lo puedes hacer tú, Señor, con esa unidad, porque tú nos mandaste, Señor, que fuéramos uno, así como tú y el Padre eran unos, que nosotros fuéramos uno contigo, y tú demandas una unidad, Señor. Recuerdo en aquel día de Pentecostés que todos estaban ahí unánimes, estaban juntos, ya no había desacuerdo en ellos, todos tenían un mismo propósito, y ese propósito era recibir la promesa de tu Espíritu Santo. Entonces se puso la atmósfera correcta, todo estuvo correcto, no había problemas. El pueblo anhelaba el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo no podía hacer otra cosa más que descender. Los descendió y los ungió, los llenó, y ellos salieron en otra atmósfera, Señor, otro espíritu, otra actitud, Señor. Salieron sin temor
parándose por tu palabra, Señor, como aquel apóstol Pedro se paró y le dijo, esto no estamos borrachos, sino que es la promesa de Joel, que Dios habló por medio del profeta Joel, que Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Así que Dios, ayúdanos a llegar a hacer eso, Señor, a ser una iglesia unida, que estemos unánimes, que estemos de acuerdo, Señor, con todo lo que se haga conforme a tu palabra. Señor, y llegará el momento que tu Espíritu Santo descenderá, Señor, y bajará y nos llenará y estaremos completos contigo, Señor. Sabemos, Señor, que hay promesas. Hasta tu propio mensajero de esta edad nos habló de algunas cosas, Señor, que vendrían para tu novia. Ayúdanos a ser parte de eso, Señor, ayúdanos a perseverar. Así que yo pongo en tus manos este pueblo, Señor, y te agradecemos por todo lo que nos has dado, Señor, y también hacemos recordatorio de nuestro pastor, Señor, que nos estuvo guiando aquí tanto tiempo, Señor. Te pedimos perdón si algún día no obedecimos tu voz por medio de él, pero, Señor, creo que él ya está contigo, y ahora, Señor, empezaremos una nueva etapa, Señor. Algo nuevo viene para nosotros, esperando, Señor, que seas tú en todo lo que se haga. Nos vamos a poner en tus manos para tu honra y tu gloria, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo están, hermano? Que bendiga a su hermano, que Dios le siga dando más, que siga parando por su palabra. Vamos a cantar una alabanza, hermano, para pedir este lugar, ¿no?, de la presencia de nuestro Dios. Vamos a cantar esa alabanza, Él me levantará. Me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Y en su mano me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Y en su mano me sostendrá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en su mano me sostendrá. Me fortalecerá.